Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Osvaldo Travieso. Estamos acá comenzando este webinar, esta mañana 29 de octubre. Vamos a dar unos pocos segundos para que las personas que están llegando a la sala se vayan conectando, se vayan acomodando en sus respectivos computadores. Les queremos agradecer a todos las personas que están hoy con nosotros conectadas. Sabemos que hay gran interés en el webinar. Hemos recibido muy buenos comentarios de todo el mundo, muy buenas vibras. Así que nada, les agradecemos un montón a todos por estar aquí. Sabemos que las agendas son complicadas en estos días, así que mucho más agradecido. Están invitados en este webinar un montón de compañías, clientes de EY y otros de distintas partes de América Latina, así que estamos muy gustosos de poder dar esta charla que se va a tratar sobre inteligencia artificial, y sin más, en honor al tiempo, vamos a partir. En esta charla van a haber tres invitados. Está Carolina Toro de EY. Carolina es nuestra persona responsable por la industria de minería en la firma, por esa práctica. Está Felipe Alcalde, gerente corporativo de innovación en CMPC, la empresa de celulosa más grande del mundo. Buenos días, Felipe. Y Buenos buenos días. días. Lamentablemente no somos la más grande del mundo, pero sí somos relevantes. Solamente para no dar un... Ah, no, ya, ok, te subí algunos años ok, mi disculpa. Oye, y por este lado Osvaldo Travieso, yo soy director ejecutivo en EY y estoy a cargo de la práctica de inteligencia artificial, machine learning, advanced analytics y modelamiento matemático en general. Sin más, vamos a partir con el contenido de la charla. Esto es una charla sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, sobre todo en compañías productivas, ¿eh? Está principalmente orientado a operaciones, pero la verdad es que es aplicable a distintas realidades. ¿Cómo nos puede ayudar a reducir costos o aumentar utilidades? ¿Cómo golpea la última línea? Y la idea es que quede extremadamente claro. No es una charla general, no es una charla teórica, es mostrar algunos casos aplicados, irnos muy directamente al hueso y mostrarles de dónde sale cada uno de los dólares. Al final de esta charla ustedes deberían tener una percepción perfectamente clara de cómo esto es práctico para sus compañías. Voy a partir por esta frase, que es una frase muy comentada, ¿no es cierto? La data es el nuevo petróleo. Nosotros queremos decir sobre esta frase que estamos relativamente en desacuerdo, en el sentido de que la frase, la data no es lo que vale dinero realmente. Lo que termina valiendo dinero acá es las decisiones que uno puede tomar con la data. A mí una vez me pusieron un ejemplo que me gusta mucho, y es que uno puede salir a la calle y comprar el diario, el diario de hoy, digamos, y vale 1 o 2 dólares. Relativamente barato, ¿no es cierto? Está lleno de datos. De hecho, los datos están procesados, están bien analizados, es buenísima data. Pero si yo les pudiera comprar hoy, si yo les pudiera vender hoy en el fondo, el diario que va a ser publicado mañana, ese diario casi seguro costaría más de 1 o 2 dólares, ¿no es cierto? Sería un diario bien caro. Y la razón es que con esa data podemos tomar decisiones muy diferenciales con respecto a la competencia. Casi todos estos proyectos de análisis avanzado de datos en nuestro tipo de corporaciones, en el tipo de empresas que manejamos en América Latina, las empresas más productivas, tienen más o menos las mismas características. En alguna parte hay data, y con esa data alguien o un grupo de personas debe tomar una decisión. Y esa decisión va a tener un impacto para su negocio, va a tener consecuencias, se va a ganar dinero o se va a perder dinero. Y la forma en la que yo a partir de esa data tomo la decisión, eso que sucede ahí en el medio, es el fruto del intelecto humano, ¿no es cierto? La gente piensa, usa su cerebro al máximo para llenar ese espacio. Y ahí es donde la inteligencia artificial puede ayudar parcialmente en la tarea. Si uno no tiene data, este camino lo hace completamente humano, ¿no es cierto? Y se hace por instinto. Uno toma la decisión de estómago de qué es lo que le parece que es la mejor decisión. Si uno tiene data pero cero tecnología, toma estas decisiones por experiencia. Y está bien tomar decisiones por experiencia. La gente ha tomado este tipo de decisiones antes y tiene una buena idea, puede anticipar en el fondo cuál va a ser las consecuencias y la toma de esa manera. Si tenemos un poquito de tecnología, lo típico es que se usan modelos descriptivos. Estos son modelos que contestan a la pregunta
qué ha pasado antes, ¿no es cierto? Son modelos que agarran la data y te la vuelven a mostrar, pero te la muestran de tal forma que se ve más cómoda, más comprensible, está llena de colores, hay dashboard, ¿no es cierto? Y uno puede tomar la decisión un poquito más fácil. Si tiene un poquito más matemática que eso, entramos en los modelos tipo diagnóstico, que no es qué pasó, sino por qué pasó. Y bueno, eso es correlaciones, ¿no es cierto? Tratar de ver importancia entre variables, si una sube, qué pasa con la otra, etcétera. Si nos vamos un poquito más avanzado que eso, llegamos a los modelos predictivos. Estos son modelos que nos dicen qué va a pasar, ¿no es cierto? Esto es una mirada hacia el futuro. La idea es, en este tipo de modelamiento matemático, poder predecir cuál es el valor de una variable desconocida en función de variables que yo sí conozco. Y si eso tiene, yo lo puedo predecir con un margen de error pequeño, es buenísimo para el negocio y le doy para adelante. Aquí ejemplos clásicos son tratar de predecir cuál va a ser el tipo de cambio mañana, o tratar de predecir si una máquina importante en nuestra planta se va a estropear, se va a romper y hay que meterle mantenimiento preventivo, por ejemplo. Pero de lo que vamos a hablar hoy, y los ejemplos que vamos a estar tocando hoy, son modelos prescriptivos. Estos modelos contestan una pregunta un poquito diferente. No es qué va a pasar, es qué debo hacer yo para que pase lo que yo quiero que pase. Entonces, la idea es que estos modelos prescriptivos se parecen mucho a los modelos predictivos, son modelos que anticipan el futuro. La diferencia es que algunas de las variables que están dentro del modelo, yo las controlo directamente. No es un valor que yo observo, es un valor que yo controlo. Y por lo tanto, en alguna medida, la predicción está bajo mi control. Yo puedo alterar cuál es la predicción. Puedo alterar el futuro en función de las variables que yo conozco. No es un control completo, es un control parcial, pero dentro de ese margen de maniobrabilidad, yo quisiera tener que el modelo me dijera, en el fondo, cuál es la decisión que debo tomar para mejorar el output que yo quiero. Y finalmente, si bajamos más aún, llegamos a automatización completa, lo cual elimina la necesidad de involucrar a los humanos en la decisión, y esto es para decisiones muy sencillas. Conceptualmente, y con esto voy a ir cerrando la parte más teórica de esto antes de pasar al caso de negocio, conceptualmente, lo que uno quisiera hacer es observar, mirar una organización, esto es un organigrama de una empresa cualquiera, digamos, y tratar de encontrar cuáles son las decisiones recurrentes que se toman dentro de esta organización. Si son en cada una de las gerencias, digamos. Imagínense que estas cajitas amarillas que hay acá son estas decisiones recurrentes. Y si uno pudiera mapear estas decisiones recurrentes, inmediatamente lo que uno quisiera hacer es organizarlas según cuánto impacto tienen esas decisiones para el negocio. Esto es, de nuevo, antes de entrar al caso negocio y pensando esto desde una perspectiva más conceptual. Si yo pudiera ordenarlas de la que tiene menos impacto en el negocio a la que tiene más impacto, pasaría algo como esto, ¿no es cierto? Se nos reorganizarían. Ahora tengo abajo las que tienen menos impacto en el negocio y arriba las que tienen más impacto. Después a uno le gustaría volver a organizar esto, pero según otra perspectiva que es, ¿cuán soportadas están estas decisiones recurrentes por modelos formales de toma de decisión? ¿Cuánta buen modelamiento, cuánta buena matemática o cualquier sistema formal de toma de decisión existe detrás de esta toma de decisiones? Y lo que ya pasa hoy, si nosotros miramos a nuestros clientes en América Latina, la experiencia que hemos ido recopilando en los últimos años, es que nos damos cuenta que en compañías de más de 500 millones de dólares, 600 millones de dólares de producción en América Latina, ya uno observa una figura más o menos como esta, que tiene la cara de una línea ascendente, ¿no es cierto? Un poquito, uno empieza a ver una línea ascendente. O sea, ya hoy por hoy, año 2020, las decisiones de negocio con mayor impacto, estas decisiones recurrentes que tienen más impacto, ya están relativamente modeladas. Ya están a nivel de modelo predictivo, de modelo prescriptivo, o tienen algún nivel de modelamiento matemático detrás. Pero siempre hay buenas oportunidades, ¿no es cierto? Aquí quedan algunas oportunidades que tienen un buen impacto en el negocio y al mismo tiempo todavía no están siendo bien modeladas. Y lo que vamos a mostrar en los próximos minutos es cómo se tomó una de estas oportunidades que estaba en ese cuadrante, estaba siendo tomada por experiencia, la movimos a ser tomada con un modelo prescriptivo y generamos un montón de valor para el cliente. Ese va a ser el objetivo de los próximos 10 minutos y después de eso vamos a abrir un poquito la conversación. El ejemplo que vamos a ver hoy de esto, digamos, y ojo, esto es útil solo para decisiones muy recurrentes. Esto que estamos hablando hoy, olvídense para decisiones estratégicas, decisiones donde uno se juega la vida, ¿no es cierto? Oye, voy a expandirme a otro país, o debo hacer una planta nueva, o qué pasa si me cambio de línea de producto, o me voy a otro tipo de cliente. Ese tipo de decisiones
Son decisiones que vamos a seguir tomando por ahora, hasta que no inventen otra cosa, las vamos a seguir tomando entre personas, en una sala de reuniones, discutiendo hasta morir ahí, pensando, ¿no? Porque no son decisiones de tanta frecuencia que exista un banco de datos que nos permita anticipar estadísticamente cuál es el output de esas decisiones. Esto es para decisiones de todos los días. Es para decisiones como cómo mover camiones dentro de una operación, son las decisiones logísticas, son decisiones de precio. Es ese tipo de decisiones de mucha más alta frecuencia las que finalmente son posibles de modelar con esto. Entonces, antes de pasar al ejemplo mismo, donde esto va a quedar perfectamente claro, qué es un modelo prescriptivo, cómo se usa exactamente y cómo genera dinero, eso es lo que viene en los próximos minutos, yo quiero parar un poco para hacerle una pregunta ahí a Felipe. Felipe, desde la perspectiva tuya como gerente de innovación corporativa de una compañía tan grande y la mirada CMPC, ¿qué opinión tienen de estos temas? ¿Cómo CMPC está pensando estos temas de inteligencia artificial y cómo en el fondo están pensando explotarlos para mejorar los temas de productividad y costo dentro de la compañía? Bueno, primero que todo, saludo a todos. Mira, yo creo que un poco el viaje que muchas compañías han ido recorriendo ha sido el de probar primero, ¿no es cierto? El de ir a hacer ciertos pilotos, ciertos temas para entenderlo mejor, para entender cuáles son las limitaciones, cuáles son las dificultades. Yo creo que nosotros pasamos esa etapa y hoy día lo hemos ido transformando en uno de los pilares estratégicos de desarrollo hacia adelante. En el fondo, y eso tiene varias implicancias que las vamos a poder ir conversando más adelante, pero sí también, así como un piloto te da mucho valor y mucho entusiasmo y energía, no deja de ser un piloto, ¿no es cierto? Y también te muestra la brecha que de pasar estos ejemplos, estos pilotos de pilotos a lógicas más transformacionales, más escalables, es un desafío interesante. No, de todas maneras. Felipe, hace, qué sé yo, 15 años, cuando yo partía en esto, muy al principio, uno conversaba con gente, con gerentes, gente que tomaba decisiones en compañías grandes en América Latina, y le hablaba de estos temas y sonaban muy distantes. La gente era como, no sé, ¿de qué me estás hablando? Un poquito ciencia ficción, se veía muy en el futuro. Tú que estás hoy como estás en el campo, digamos, y estás interactuando con tus colegas, ¿cómo lo ve hoy, crees tú, la industria? ¿Todavía se ve como lejano, se ve futurista, o esto se ve como algo realista, cercano, que hay que agarrarlo? ¿O es un mix? ¿Qué crees tú ahí? Yo creo que un poco lo último, ¿no es cierto? Que hay un mix o sea, por la industria no puedo hablar un poco, sería muy pretencioso, pero yo creo que hay un mix y que lo difícil de todos estos temas grandes, así cuando te hablan de transformación digital, cuando te hablan de, claro, analítica avanzada o machine learning, estas palabras que están tan de moda, ir aterrizándolas, ¿no es cierto? Ir aterrizándola a cómo uno le ayuda concretamente. Y esto en un contexto que hay un día a día, o sea, sobre todo las empresas productivas tienen un día a día que es muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, tienen una continuidad que se valora mucho y un error, si uno lo quiere poner en términos más negativos, al cual se le hace mucho el quite. O sea, uno trata de ser lo más estable posible, ¿no es cierto? Entonces yo creo que son temas que han ido entrando, pero también ya hay casos y casos visibles de distintas compañías que se han adelantado con muy buenos resultados. Entonces ahí, si bien yo creo que estamos en un momento más de punto de inflexión, de adopción, todavía no a escala, por lo menos en el caso de nosotros, todavía no tenemos una adopción a escala de estos temas. Sí, hay casos exitosos, ¿no es cierto? Hay ejemplos de compañías que están más avanzadas, que por lo menos en la información que es pública es muy atractivo. Y lo otro que no deja de ser cierto es que hay una competencia cada vez más difícil, ¿no es cierto? Y uno tiene que ir buscando estos espacios en los que cree que pueden haber cierto potencial de distinción, ¿no es cierto? Potencial de hacerlo un poco mejor, y aquí sin duda hay un espacio de esas características. No, absolutamente. Me recordaste una anécdota que me contó una vez el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. En esa época no era presidente de Chile, era un hombre de negocios
normal, digamos, estábamos en una reunión y contó esta anécdota, es una anécdota un poco cruel, pero la verdad es que muestra un poco esto que tú estás diciendo y a mí me hizo mucho sentido. Dice que estaban dos amigos en un bosque, iban a acampar, ¿no? Y aparece un oso feroz y los empieza a perseguir, los dos salen corriendo, el oso corriendo detrás, y uno de los dos empieza a quitar la mochila de la espalda, y el otro le dice, oye, aunque te quites la mochila, el oso es más rápido que tú. Y este le dice, yo no quiero ser más rápido que el oso, quiero ser más rápido que tú, compadre. Es un chiste bastante cruel, pero muestra la realidad del partido. Hoy que estamos metidos en esta crisis, del tamaño de crisis que estamos metidos, ese oso es más rápido que nosotros hagamos lo que hagamos, digamos. Pero no tenemos que ser más rápido que el oso, ¿cierto? Tenemos que ser más rápido que nuestros competidores y a lo mejor el oso se los come a ellos, digamos. Hay que tratar de buscar estas pequeñas ventajas que nos permiten tratar de solventar eh, lo más posible y adelantar a nuestras compañías y ponerlas en posición competitiva. Oye, sin más, yo voy a pasar al ejemplo. La idea del ejemplo esto es solo un ejemplo. La idea es que quede muy, muy clarito lo que dice Felipe. Estas palabras un poco explotadas, ¿no es cierto? Inteligencia artificial, machine learning, big data, eh, se empiezan a convertir un poquito en símbolos de tienes que cambiar por cambiar y a veces son incapaces de explicar exactamente dónde está el dinero que agregan. La idea de este ejemplo es mostrar lo más precisamente, lo más prístinamente dónde está el dinero, dónde está el valor, y yo creo que lo vamos a entender todos muy bien con este ejemplo. Como esto es un ejemplo minero, y hay gente que está conectada que no es del mundo minero, yo voy a explicar muy rapidito de qué se trata el proceso minero para que entendamos el ejemplo. El proceso minero, en resumen, es más o menos así. Hay una montaña, ¿no es cierto? Hay un cerro que tiene mineral interesante en un porcentaje pequeño. Uno va a ese lugar, taladra el lugar con unos taladros bien grandes, introduce explosivos, hace volar, explota un pedazo de la montaña, caen rocas al suelo que se recogen en camión y se llevan a una fábrica. Y en esa fábrica o planta lo que hace es que se tritura esa roca hasta que se hace polvo y una vez que es polvo se mezcla con agua hasta lograr un barro. Ahora, ese barro entra en un último proceso, este proceso de flotación que vamos a ver hoy, y este proceso lo que hace es que, imagínense ese barro metido en unos barriles bien grandes, se inyecta aire a presión por debajo de tal forma que comienza una especie de burbujeo, y a través de unos químicos, las partículas de cobre se adhieren a esas burbujas y suben, digamos, y uno las puede recoger arriba de los barriles. Ese último proceso se llama flotación, que va a ser el cliente de este proyecto en particular. Y lo que pasa es que uno no recupera, o el problema que tenía este cliente en particular, es que uno no logra que todo el cobre que estaba en ese barro se pegue a estas burbujas y suba, digamos. Eso es imposible que el 100% de las moléculas adhieran. Y lo que ustedes están viendo acá en este gráfico es un histograma de cuánto cobre ha sido capaz de recuperar esta compañía en el tiempo. Estamos viendo algún tiempo de dato, 2 años, y si ustedes se fijan, lo que estamos viendo en el eje X es qué porcentaje fueron capaces de recuperar, y en el eje Y, mientras más alta es la barra, más veces ha pasado esto en los últimos 2 años. Entonces, la recuperación de esta compañía yo diría que va entre 78%, si se fijan, donde las barras se empiezan a poner grandes, más o menos en 76, 78 por ahí, hasta 90%, qué sé yo. Uno se mueve en esos niveles de recuperación. No recuperas el 100%, no recuperas tampoco, qué sé yo, el 50%. Y lo típico es que recuperas como un 85%. Pareciera que ahí es donde están las barras más grandes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere hacer esta compañía? Obviamente nunca recuperar menos de, qué sé yo, 78% de cobre, ojalá eso no pasara nunca. Y además, ojalá correr todo esto hacia la derecha. Ese es el ejercicio, tratar de recuperar cada punto más que uno recupera aquí, es un montón de millones de dólares para esta compañía. Entonces, revisando el proceso desde el punto de vista de matemático, digamos, de inteligencia artificial, voy a empezar de atrás para adelante el proceso. El último proceso, que después de flotación, hay un proceso que se llama espesamiento, que es simplemente recuperar el agua que uno usó en el proceso y tratar de inyectarla aguas abajo, digamos, tratar de inyectarla hacia atrás. Este es un proceso que en teoría no nos debería importar mucho porque está posterior al que nos importa a nosotros que es flotación, pero la verdad es que como el agua reinyecta, regresa, de alguna manera este proceso está antes también. Entonces, vamos a mirarlo. Y lo que nosotros sabemos de este proceso, síganme y van a ver que no hay que saber nada de metalurgia para resolver este caso. Lo que nosotros sabemos de este proceso es que ellos registran 15 variables. Hay 15 variables que cada 5 minutos aparecen en una base de datos y que describen a este proceso de espesamiento, sea lo que sea el proceso de espesamiento. Un poquito antes que eso, antes del proceso de espesamiento, viene el proceso de flotación. Este es el proceso que nos importa, es el de las burbujas. Y en este proceso hay 79 variables en la base de datos que ellos tienen registrado con esa misma frecuencia. La diferencia es que estos señores que están parados en la planta de flotación son nuestro cliente en este caso.
Y por lo tanto, estas 79 variables, ellos las mueven como ellos quieran. Las otras 15 no, las mueve un colega, ellos no controlan esas 15. Pero estas 79 variables, ellos las controlan. Son perillas y ellos las ponen donde ellos quieran. Antes de eso está todo el proceso de triturar la roca para hacerla polvo. Esos procesos se llaman chancado y molienda. Y ahí tienen 25 variables, también con alta frecuencia. Y todavía antes que eso está el mineral mismo. El mineral no siempre es el mismo. Depende de qué lugares de la mina uno explota, uno tiene las palas, qué sé yo, las máquinas que recogen las piedras del suelo, uno saca de minerales con características litológicas, qué sé yo, muy distintas. Tienen distintos componentes de hierro, de cobre, de oro, de qué sé yo, hay tipos de formaciones, piritas, calcopiritas, no sé qué. Y aquí ellos registran un montón de variables, como 200 variables, que describe cuál es el mineral que está entrando a la planta. ¿No es cierto? Son todos estos números, cuánto arsénico, cuánta arcilla, cuánto cobre, cuánto hierro. Esto se recoge con menos frecuencia, ¿no? Es imposible saberlo cada 5 minutos porque son cosas que se mandan al laboratorio, entonces de repente tienes un dato al día, de repente tienes dos datos al día, cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuál es la decisión? Cuando partimos de esta charla dijimos, oye, lo importante de estas cosas, donde dan plata, es que mejoran una decisión. ¿Cuál es la decisión aquí? La decisión es la que toma la gente en flotación. Hay un grupo de ingenieros ahí en la planta de flotación que tiene que observar el valor de estas 240 variables que ellos no controlan, tienen que mirar lo que está pasando, llamémosle a eso condición operacional, ¿cuál es la condición operacional actual? ¿Dónde están estas 240 variables? Y decidir, hacer una inferencia profesional y decidir dónde poner las 79 variables que ellos sí controlan. Y si hacen bien esa pega, recuperan mucho cobre, y si la hacen mal, recuperan poco cobre. Esa es la decisión que vamos a tratar de meternos y mejorar, que se imaginarán que debe tener un impacto grande en el negocio, ¿no? Puedo recuperar más de lo que quiero vender. Bueno, estas son las variables controlables, da un poquito lo mismo. Esto que ustedes están viendo acá es una nube de puntos verdes. Estoy entrando en la solución ahora. Da lo mismo la forma. Si yo tomo uno de esos puntos verdes y se los abro, lo que ustedes van a ver son 240 numeritos separados por punto y coma, con una hora y una fecha. O sea, es dónde estaban las 240 variables que yo no controlo ese día a esa hora. Una forma de pensar en estas 200, imagínense la base de datos, imagínense un Excel que tiene filas así, cada fila tiene 240 numeritos para el lado. Una forma de pensar en esos 240 números es que son las 240 coordenadas de un punto en 240 dimensiones. El primer numerito siendo la coordenada en el eje X, el segundo en el eje Y, el tercero en el eje Z, y así sucesivamente 240 coordenadas. Si cada fila en mi base de datos es un punto en 240 dimensiones y yo tengo una base de datos que tiene 2 años de datos, básicamente lo que tengo es un espacio dimensional de 240 dimensiones que está lleno de puntos. Y eso es lo que ustedes están viendo acá. Estas son estas nubes verdes que yo les muestro en 2 dimensiones, pero cada uno de esos puntos vive en 240 dimensiones. Uno, si se pudiera imaginar ese espacio, deben haber zonas en ese espacio densas, como que hay muchos puntos apretados unos con otros, y deben haber zonas laxas, que casi no hay ningún punto. ¿Qué sería una zona densa en este espacio? Es un montón de condiciones operacionales similares entre sí, parecidas entre ellas, y que de alguna manera se repiten mucho en el tiempo, ¿cierto? Si hay muchos puntos en esas zonas, es que esto ha pasado muchas veces y va a seguir pasando. Entonces, si uno pudiera tener una decisión precortada para ese tipo de condición operacional, si los puntos están cerca, es la misma más o menos condición operacional, uno empezaría a resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno usa algo de matemática y logra encontrar estos lugares densos. Inicialmente vamos a decir que encontramos 4. La verdad es que normalmente hay muchos más, pero vamos a decir que encontramos 4 para el bien de explicar la metodología. Después les digo de verdad cómo uno determina cuántos hay. Lo que estoy diciendo es que no hay infinitas cosas que pueden pasar. Hay 4 cosas principales, 4 tipos de minerales procesados a cierta velocidad, qué sé yo, y uno tiene que tomar una buena decisión para cada uno de estos 4 y el problema está relativamente bien resuelto. Otra forma de verlo es este gráfico que aparece aquí a la derecha. Lo que ustedes están viendo es en el eje X un mes cualquiera, septiembre. En el eje Y se ve la recuperación de cobre de 40% a 100%. Y los colores muestran qué condición operacional estaba activa en ese momento. Entonces, si se fijan, no sé, pues esta condición operacional roja que hay acá al principio hace que caiga la recuperación. La condición operacional verde, lo que sea que eso signifique, hace que suba un poquito y así. Pero hasta aquí esto es informativo, no tiene ningún valor para la toma de decisiones. Ahora me voy a ir a las 79 variables que yo sí controlo y me voy a imaginar lo mismo. Yo veo 79 números cada 5 minutos, entonces me imagino que son las 79 coordenadas de un punto en 79 dimensiones, miro la base de datos completa, son un montón de puntos en el espacio en 79 dimensiones, busco zonas densas, y estas zonas densas son distintas porque estas son decisiones humanas, ¿no? Las 79 perillitas uno las pone donde uno quiera. Entonces,
Estas son decisiones humanas que recurrentemente se toman más o menos de la misma forma. Si hay un montón de puntos juntos, significa que es más o menos la misma decisión, ¿no? En términos de cuántas burbujas inyecto y qué sé yo, cuántos químicos le meto, pareciera más o menos el mismo tipo de decisión. Y pónganse ustedes que encontré 4 y así llegamos a la última lámina y con esto termino y se va a entender bien dónde está el dinero de esto. ¿Qué dice esta última lámina? Voy a leerlas por ustedes, la primera línea arriba de la primera tabla. Lo que dice es que cuando se ha dado la condición operacional número 1, eso es un cierto valor de las 240 variables que yo no controlo, todo a la vez. Es una condición operacional completa. En 75 ocasiones, estos ingenieros han decidido utilizar el setting número 1. El setting número 1 es un cierto valor de las 79 que ellos sí controlan. 227 veces han decidido el setting 2, 117 veces el setting 3 y casi 800 veces el setting 4. O sea, estaba pasando lo mismo. En términos de todas las variables que ellos no controlan, estaba pasando lo mismo, pero en el tiempo se han tomado diferentes decisiones para esa misma condición. La tabla de abajo muestra las consecuencias de haber tomado estas decisiones en términos de recuperación de cobre. Y si se fijan, la gente es muy inteligente. Antes de ver esta tabla, antes de saber de ninguno de nosotros, ni importa nada la inteligencia artificial, la gente sabe lo que está haciendo, ¿no? Esto es esperable, son ingenieros, gente muy bien preparada, y ellos están eligiendo mayoritariamente la opción que recupera más cobre, recupera 89% de cobre, versus el resto, digamos, que recupera menos. Fíjense en la condición operacional 2 ahora. Usan mucho el setting 3 y el 1, casi 800 veces y más de 600 veces. Y la verdad es que mejor es el 2. Pero para ser justo, yo aquí estoy mostrando los números enteros, no puse las comas porque con comas esto se ve más feo, pero la diferencia entre el resultado que uno obtiene con el setting 3, que es 81% de recuperación de cobre, y la que obtiene con el setting 2, que dice 83, era menos de 2 puntos, es como 1,6, 1,7 puntos de recuperación. Entonces, es una diferencia pequeñita, difícil de ver para los humanos en el contexto de tanta data. Ahora fíjense en la condición operacional 3, aquí el error es más grave. Ellos usan 1546 veces el setting 2, prefieren lejos el setting 2, que recupera 87% de cobre, existiendo este setting 4, que ellos han usado con bastante frecuencia, cuyo desempeño es tremendamente mejor, 92% de recuperación de cobre. Y aquí a mí me quedaron más dudas, y fui a hablar con el gerente de operación y le dije, ¿por qué crees tú que pasa esto? No me suena razonable. Y el tipo me decía algo muy razonable, me decía, mira, el día que nosotros estamos sacando 87% de recuperación de cobre, estamos todos felices. No hay nadie presionando a nadie, digamos. 87 es un número bueno en general. Entonces, cuando no hay presión para cambiarse, la verdad es que no están presionando al operador y es normal quedarse, ¿no? Dejarse ahí porque es un buen resultado. Los bonos se van a pagar, digamos, estamos todos felices, las metas se van a cumplir. Y la verdad es que se nos olvidó. A alguien se le fue esa cantidad de veces que sacamos 92%, porque sin esta tablita no es tan fácil de ver. Entonces, esto les da una idea exacta de cómo se usa esto para ganar dinero. Si todas las veces uno usa la mejor configuración posible, gana mucho con respecto a usar otra peor, digamos. Entonces, imagínense que ya tenemos esta tablita, llegan las 240 variables que yo no controlo, me imagino que es un punto en 240 dimensiones, y veo acá, si se parece a la condición operacional 1, la 2, la 3, la 4, pónganse ustedes que es la 1, digo, bueno, ¿cuál es el setting de mejor desempeño? Es el setting número 4, esto es empírico, ¿no es cierto? Esto ya pasó. Yo pincho ahí donde dice el setting 4, y me dice dónde poner mis 79 variables, las ajusto, y la pregunta es, ¿voy a obtener 89% de recuperación de cobre? Y la respuesta es que no. Ese 89% que aparece ahí es solo el promedio de las casi 800 veces que ha sucedido que ante esta condición operacional los seres humanos decidieron tomar este setting. Es solo un promedio. Si yo lo abro, lo que ustedes van a ver es una campana de Gauss que tiene un montón de recuperaciones y la media la tienen 89%. Entonces ahora es súper importante la forma de esta campana de Gauss. Si esto es una campana de Gauss aplastada, la gente va a seguir las instrucciones que le dimos y va a obtener resultados muy erráticos, desde 80 hasta 100%. Si es una campana de Gauss, por el contrario, estilizada, alta, ¿no es cierto?, flaquita, la gente va a seguir las instrucciones y va a obtener un resultado muy similar al 89%. Entonces, ¿cómo termina esto? Nada, uno hace una tablita un poquito más grande que esta, de 10 por 15 o de 10 por 20, qué sé yo, donde todas las campanas de Gauss que importan están suficientemente estilizadas. Y así es como se usa esto. Fíjense que esto no llega a ser ni siquiera un óptimo, ¿eh? Esto es una ayuda de memoria. Esto es la matemática recordándonos lo mejor que nosotros mismos hemos hecho en el pasado frente a una situación similar a la que estamos viviendo ahora. Es tan de perogrullo, es tan de sentido común tener esta información a la vista rápidamente, digamos. A mí me encantó incluso un gerente de operaciones, cuando estábamos estrenando una cosa como esta en su compañía, que le dijo a los operadores, yo les prohíbo que usen esto.
Y todos se reían, ¿no? Oye, lo acabamos de estrenar. Y el tipo decía, no, sí es verdad, porque si ustedes van a usar esto, qué sé yo, traigo a cualquiera que no sepa nada de metalurgia para que me opere esta planta. La idea es que ustedes le ganen a esto. La idea es que cuando aparezca la condición operacional 1, ya yo sé que ustedes le sacan 89, sáquenle 91 ahora. Ese 89 es lo mejor que ustedes mismos hicieron antes, gánense a ustedes mismos. Y de esa manera aparece uno de los conceptos más importantes aquí, que es el concepto de eliminar la noción de que los humanos compiten con los modelos de inteligencia artificial y incentivar la noción de que esto es tú contra ti mismo en el pasado. Todos estos modelos se alimentan de data. Lo único que están haciendo es mejorar el performance que nosotros mismos tuvimos en el pasado. Tratar de recordarnos qué es lo mejor que hemos hecho antes para que podamos superarnos a nosotros mismos. Y cuando el cuento es humanos contra humanos, el miedo, ¿no es cierto?, al tema de la gestión del cambio, el miedo a las cosas que pueden pasar, cambia, se modifica, mejora muchísimo. Ese fue el ejemplo que quería presentar. Le quiero recordar a todo el mundo que hay una sección de preguntas y respuestas debajo. Si ustedes miran en su menú, si lo tienen en inglés se va a llamar Q&A, si lo tienen en español se va a llamar preguntas y respuestas. Por favor, escriban ahí, nosotros las vamos a ver y las vamos a contestar hacia el final de la presentación. Y sin más, me quiero ir con Carolina. Carolina, tú tienes una perspectiva interesante con respecto a cómo esto afecta a las personas, ¿no es cierto? Cómo esto termina interactuando con los seres humanos. Te quiero dejar ahí para que nos des tu opinión. Exacto. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me das permiso, por favor? Sí. Muchas gracias. Hola. Ahí voy a compartir pantalla. Ahí sí pueden ver mi pantalla. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, principalmente, ¿qué es lo que quiero comentarles acá? ¿En qué nos tenemos que concentrar cuando hablamos de todo esto? Este ejemplo es acerca de conductas operacionales. ¿Principalmente en qué? Este es un caso súper típico de camiones en la mina. Los camiones en la mina principalmente se dividen sus costos en los neumáticos, en las piezas de desgaste, en el combustible, en los repuestos y en las reparaciones y en el costo del operador. ¿Qué es lo que lleva a todo esto? Principalmente que detrás de cada una de estas cosas pueden existir o no conductas operacionales erróneas, en donde apalancan principalmente pérdidas operacionales, donde existen, como les dije, conductas operacionales erróneas. Bueno, pero ¿qué lleva todo esto? Vamos a ver un ejemplo. No sé si lo pueden ver. Este ejemplo es algo súper interesante que ocurre en todas las mineras que les contó Osvaldo. Esto es el carguío de un camión. Principalmente en este espacio, lo que se hizo fue poner a través de drones y se filmaron imágenes, y lo que se ocurrió es que hicimos un análisis a través de Data Analytics y Video Analytics, logramos, obtener el ángulo de ataque del camión. ¿Por qué es importante? Porque el ángulo de ataque principalmente lo que hace es hacer más óptimo el llenado del camión. Y en realidad, un camión bien llenado, entre comillas lo voy a decir así, un camión bien llenado es un camión que es mucho más productivo, es un camión que cuida mucho más sus partes y piezas, es un camión que los ¿Qué significa todo esto en la inteligencia artificial? Que principalmente acá también tengo n variables que están involucradas, que coexisten entre sí, observo estos patrones, y principalmente aquí voy a pegarle así, a medio, principalmente a las toneladas hora del camión. O sea, recuerda lo que les dije, que un camión bien cargado es un camión que lleva más toneladas, es un camión que cuida mucho más su neumático, es un camión que tiene mejores repuestos. ¿Qué es lo que quiero llevar con esto? Principalmente que, como les comenté, hay vías operacionales que están llevadas, por malas prácticas. Pero con esto, lo que logramos en este ejemplo fue detectar 10 veces más rápidas las malas prácticas operacionales. Otra cosa súper importante que también
mejoramos en un 80% las buenas prácticas operacionales. Y en un 10% se aumentaron los tiempos productivos. Bueno, ¿qué es lo que les quería decir con esto? Que algunos, a casa de brujas, tengo drones que están firmando a la gente, pero ¿saben qué? Hubieron de todo, sí, lo tengo que reconocer. Pero principalmente lo que buscamos es que estamos buscando la bondad de que al negocio le vaya bien, pero también que a la persona le vaya bien. Principalmente lo que se obtuvo como resultado de esto fue talleres de formación en específico para cada uno de los operadores, porque principalmente el ángulo de ataque, en cómo la pala se acerca a cargar al camión, o como el camión se posiciona para que la pala lo cargue, todas esas son conductas, son habilidades. Y a través de las mediciones pudimos identificar mejores prácticas. Pero también, o sea, todo esto no es nada sin las personas. ¿Por qué? Porque las mejores estrategias digitales son para las personas. Las tecnologías no son las disruptivas, y de frente la tecnología no son innovadoras, pero las personas sí. Y quiero llevarlos a algo súper importante que creo que tienen que pensarlo ustedes, cada uno como líderes, que principalmente tenemos que entender que la resistencia al cambio, de que ocurra todo esto, lo que comentó Osvaldo, y probablemente lo que les pasa a todos ustedes cuando han tratado de hacer proyectos de tecnología, es que tenemos que conocer 3 aspectos. Principalmente conocer que por qué las personas no quieren la tecnología, principalmente porque no conocen. O sea, hay falta de comunicación, hay una visión parcializada del cambio. Segundo, no pueden, hay una cultura organizacional que castiga el error, hay falta de capacidades individuales, las dificultades también para trabajar en equipo. ¿Cuán importante es eso? Y la percepción de que la falta de recursos para la ejecución de proyectos que no existen. La sensación de que el verdadero cambio nunca va a poder producirse. Y tercero, las de frente que no quieren, o sea, de que están absolutamente en desacuerdo porque tengo modelos mentales que están muy cerrados y que no me permiten, y más encima me llevan a hacer juicios de valor con respecto a esto. Y de frente la incertidumbre, porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir cuando ocurre la aplicación de nuevas tecnologías. La pérdida de identidad, que es algo súper importante, yo creo que pasa mucho en las industrias que son productivas, donde las personas se sienten, ¿cómo se llama?, identificadas muy firmemente con lo que hacen. Yo soy ingeniera civil de minas y una de las cosas que pasa en la minería es eso, de que yo desde chico en la universidad te enseñan a decir esto, que eres orgulloso de ser minero. La necesidad de trabajar más. Principalmente acá, lo que sí estamos, ¿cómo se llama?, buscando en estas reflexiones finales, es de que yo principalmente tengo que apuntar a tener una cultura positiva con respecto al cambio. Un liderazgo empático, ser compasivo. ¿Saben qué? En entender que para todos es difícil hacer esto. Incluso, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo soy ingeniera, y probablemente a ustedes también, pero ¿saben que existen especialistas y expertos que hacen que todo esto sea mucho más fácil y que pueda ejecutarse de mejor forma? Pero me gustaría que se llevaran esto, por favor, a todos y a todas. Me gustaría que se llevaran de que a su equipo siempre escuchen a sus trabajadores, porque nadie sabe mejor que ellos qué es lo que necesitan, y lo que saben y lo que no. Invítenlos a participar, dediquen un tiempo a conocerlos. Siempre ofrecerles, ojalá, que tengan una formación continua, que siempre nadie nace sabiendo, y que es súper importante formar a los empleados, ¿ya? Y lo otro, ser capaz de abordar los cambios, o sea, de que nosotros sabemos que van a ocurrir dificultades, pero siempre, si hay un trabajo unidos, en equipo, que está asociado a los valores de la empresa, al esfuerzo y a la perseverancia, siempre lo vamos a lograr.
¿Cómo afrontamos la incertidumbre? Que principalmente siempre hay que estar aportando conocimiento, siempre hay que estar aportando formación y siempre actualizándonos, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros mismos nos ha pillado esto de la tecnología, de la industria 4.0, como, oh, ya está aquí. Entonces también hay que tener una actualización constante, todos, el equipo. Y acaba con la ambigüedad, acaba con esa ambigüedad que siempre es no los grises, sí mensajes claros. ¿Qué es lo que yo quiero? No den pie a interpretaciones. Y principalmente, otro punto que me gusta mucho, que quiero que se lo lleven, es que descompongan por etapas este proceso. Principalmente clasificándolo. Por ejemplo, aquellos que no pueden, o sea, perdón, que no conocen, llévenlos a lo que conocen, sepárenlo. O a lo mejor el que está en desacuerdo, a lo mejor en ese instante no van a poder llevarlo a de que estén de acuerdo, pero por lo menos que sean neutros. Entonces siempre anda midiendo y subiendo cada una de las personas que están involucradas en tu proceso a llevarlas al siguiente paso. Y por último, para mis reflexiones finales, insisto, la transformación digital no es solo sobre tecnología, es sobre personas. Entonces, de corazón, estos consejos son para eso, porque lo hemos vivido, por lo menos en mi persona, lo hemos vivido mucho en minería, porque como le digo, es una industria muy tradicional, y así deben ser otras más. Y las tendencias tecnológicas nos dan una oportunidad para volvernos más humanos. Muy cierto lo que dice Osvaldo, de que en realidad hoy en día solamente con la inteligencia artificial vamos a estar viendo el pasado, historia, y queremos ser mejores de mi historia. Y trabajo de futuro, conectarse, liberar nuevos potenciales, ser mejores líderes. Y por último, ¿por qué no aprovechamos todo? Muchas gracias. No, gracias a ti, Carolina. Oye, yo creo que hemos cubierto, quizás bajar la presentación, Carolina, para que nos veamos las caras, Sí, un dejar de momentito. presentar, digamos. Sí. Oye, yo creo que hemos visto hasta aquí la parte, la matemática, ¿no? La matemática, y esta matemática es súper compleja, ¿eh? Uno le explica en fácil. Cuando uno se mete detrás, la verdad es que yo alucino, como yo soy de formación matemática, esto tiene un montón de cuestiones y nombres raros y matemáticos de la India y qué sé yo, cuánta teoría y cuánta cosa atrás. Pero todo eso es la parte más fácil de esto. La parte difícil le toca a Felipe, y así que le vamos a hacer algunas preguntas a él, porque después todo esto tiene que aterrizar en un equipo de gente que, como dice Felipe, tiene sus problemas, tiene sus día a día, hay castigo por equivocarse, hay riesgos involucrados, es todo un tema, digamos, y tiene que llegar un gerente de innovación de una compañía importante como Felipe y tratar de impulsar esta agenda. Entonces, Felipe, la primera pregunta que te quiero hacer es, tú ya estás en algo de esto, estás metido, tienes tus pilotos corriendo, sabemos que no estás en cero. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora con esto? En la práctica, ¿cómo tú valoras lo que has vivido hasta ahora? ¿Valió la pena? ¿Vale la pena, digamos, para la gente que nos está escuchando hasta ahora? O sea, que vale la pena, yo creo que 100%, pero como bien tú dijiste, esto es difícil, es complejo, dependiendo cuán innovadora es el ADN de cada organización, va a ser más rápido o más corto y requiere mucho foco. O sea, para esto, y no para ser los pilotos, yo creo que los pilotos son rápidos, eh, son relativamente fáciles, porque de partida uno, o sea, sí que es un poco estratégico, parte en lugares que tiene identificado como de alto valor, que tiene identificado donde hay gente que naturalmente es más innovadora y tiene menos resistencia al cambio. Entonces el piloto generalmente sale bien. Para ser el piloto, como se llama, también se necesita poco, o sea, un par de personas de tecnología, en verdad, con un laptop más o menos, bueno, hacer los modelos y no se necesita mucho más. De hecho, yo he sabido de pilotos en otras organizaciones que los modelos están en un laptop, o sea, ni siquiera que ese es todo el motor que hay, ¿no es cierto? Pero llevarlo, lo que decía antes, y no quiero ser repetitivo, pero sí enfático porque creo que es central, llevarlo de la escala de piloto a transformación, creo que es bien desafiante, ¿no es cierto? Y requiere varios elementos ordenados, ¿no? para que eso ocurra. Súper. Oye,
en la etapa que ustedes llevan recorrido hasta ahora, ¿cuáles fueron los principales desafíos hasta aquí? Nosotros sabemos de muchas compañías, clientes nuestros, que han tenido problemas, incluso en los pilotos, no han logrado demostrar valor a la organización y el piloto ha quedado en la nada y se desprestigia un poco la noción de que podemos usar los datos de forma inteligente. Sabemos que ese no es el caso de ustedes, están en proceso de escalamiento ahora. ¿Cuáles son los desafíos, crees tú, de lograr que estas cosas pasen bien? ¿Qué consejos le podrías dar a esta gente? Okay. Me carga dar consejos, no me siento en autoridad moral para dar consejos, pero les puedo contar la experiencia que hemos tenido nosotros. A ver, yo creo que nosotros hemos sido bien majaderos en tomar esto, y eso también tiene que ver un poco con mi experiencia previa, no como un proyecto, algo que dijo un poco Carolina, de tecnología. Esto no es un proyecto de tecnología ni tampoco de innovación. Esto es un proyecto al final últimamente de excelencia operacional. Esto es una nueva ola de alguna manera o es una excelencia operacional habilitada con nuevas tecnologías, con nuevas capacidades, y así lo hemos planteado. Y yo creo que eso nos ha hecho darle un enfoque bien obsesivo, incluso diría, no en la tecnología. De hecho, nosotros hemos tomado conscientemente, no en la matemática pura, ¿no es cierto? Nosotros hemos tomado conscientemente decisiones incluso de usar modelos menos sofisticados, pero más entendibles para la gente, ¿no es cierto? Y eso, algunas cosas las hicimos juntos, Osvaldo, otras las hemos hecho por nosotros. Entonces yo te diría, ¿cómo nosotros hemos planteado esto? No sé si es que, ojalá que alguien te sirva un poco, pero nosotros hemos planteado todo el programa en 4 pilares, de alguna manera. Perdona, me hiciste una pregunta corta y te la estoy contestando en largo. No, por favor, dale. Dale. Primero, que tiene que ver con lo más obvio, pero que es un roadmap valorizado, que es el primer pilar, y alineado a la estrategia. O sea, en el fondo yo creo que, a ver, a cada uno conoce su cultura y cómo le va a funcionar. O sea, nosotros partimos, y esto tenía un riesgo, en casos de alto valor y críticos para la operación. Yo creo que estas cosas, para poder meterlas al final del día, es instalar nuevas capacidades en la organización, y eso es doloroso, eso cuesta. Entonces es difícil meter nuevas capacidades en temas o en tópicos que no son core en la estrategia de futuro o que no son core para la operación del día a día. Porque al final del día esto te quita horas de reunión, esto te quita horas de revisión de cosas, y si es que no es lo que a ti te mueve o lo que a ti realmente te hace ganar o perder el partido, yo personalmente creo que es difícil que te vaya bien. A mí me han contado varias personas que le ha ido bien de otra manera, que ha sido haciendo cosas más periféricas, y a medida que les va bien, la gente se empieza a motivar y dice, ven a ayudarme. Nosotros no seguimos ese camino, nosotros tenemos un roadmap valorizado y alineado a la estrategia. Entonces esto deja de ser la estrategia y el músculo de analítica o de machine learning, sino que machine learning es una de las palancas en que la estrategia se sirve para poder lograrla. Entonces es un primer gran pilar que nosotros... y tienen tiempo las cosas, tenemos una carta CAN de los distintos casos y los casos que existen, su escalamiento a las distintas instalaciones que tenemos que ir haciendo, ¿no es cierto? Yo les digo cosas, va a sonar como que estamos aquí en la NASA, créanme que estamos tal vez incluso más atrasados que varios de ustedes. Yo les estoy contando el plan, y esto está lleno de bemoles, esto está lleno de dificultades, y las cosas siempre suenan más simples y más prístinas de lo que son en la realidad, ¿no es cierto? Lo segundo que nos hemos enfocado mucho y que tiene que ver con lo primero, es la integración entre analítica o machine learning o big data, o el nombre que le quieran dar, y las operaciones. Y yo creo que acá nosotros no nos confundimos mucho, que esto es una herramienta para tomar mejores decisiones basado en la data existente. No es una herramienta de tecnología que queremos meter, ¿no es cierto? Y va a ser eso. Yo creo que hemos hecho distintas cosas que nos han servido bastante bien hasta ahora, pero que las estamos constantemente trabajando, revisando, mejorando. Y una de las cosas en esta integración con la operación, que esto de nuevo no pueden ser cosas distintas, tiene que ver con la co-construcción, o sea, en un involucramiento muy profundo de la gente que maneja y que vive el proceso que queremos intervenir en la construcción desde el minuto 1, desde la extracción de la data, la definición del problema,
hasta la visualización, de qué manera quieren ver, si es que tiene la lógica de recomendación, la recomendación, si es que una automatización por debajo, bueno, eso no, ¿cierto? Ahí sí toca el flujo de trabajo normal y con ellos cómo ordenar esos flujos de trabajo, ¿cierto? También, ¿cómo se llama? Nosotros ya teníamos programas de excelencia operacional andando, en nuestro caso el programa se llama BEST, que tiene Lean, excelencia operacional, etcétera, y esto ya tiene una orgánica, y esto se ha hecho muy de la mano con ellos. Entonces nosotros definimos en cada lugar que entramos como de alguna manera una matriz de responsables, de roles y responsabilidades. Entonces la gente de la planta, no sé, el jefe del proceso X que está interviniendo tiene un rol, y tiene un rol con horas dedicadas a la semana, con reuniones que están establecidas hacia adelante, etc. La gente de excelencia operacional tiene un rol, que es el rol de gestión del cambio con la gente que no quiere que nos adhiere, qué sé yo, etcétera. Entonces, una integración muy fuerte, y de hecho, nosotros tenemos, no sé, algunos de los ingenieros del equipo de innovación que desarrollan, ¿cómo se llama?, estas soluciones, tienen reuniones diarias de 10 minutos, cosas muy cortas, con los operadores para entender lo que está pasando, o sea, es una cosa muy integrada, ¿no es cierto? Yo diría el tercer pilar, les dije que son 4, ya voy terminando, tiene que ver con un gobierno claro, o sea, nosotros tenemos KPI, le hacemos seguimiento, y le hacemos seguimiento en todos los niveles, desde el nivel diario al nivel semanal, en donde se prioriza en conjunto con las unidades productivas las mejoras que vamos a hacer, y esas mejoras pueden ser a los modelos, si es que el problema a causa raíz está en los modelos, o pueden ser a temas de gestión del cambio de la operación, y se hacen planes concretos. Y también miramos a nivel mensual, con el liderazgo de cada unidad, incluso con diferentes operaciones, cómo va cada uno de las instalaciones que tienen distintos temas andando, porque esto si es que no están como en la cabeza de algo importante de la organización, bueno, deja de ser relevante, ¿cierto? Así funciona por lo menos nuestra organización. Y lo último es que le hemos puesto mucho foco, que es el cuarto pilar de la transformación, a la generación de capacidad y al desarrollo tecnológico previamente tal. Yo sé que yo dije que esto no era un programa de tecnología, y eso es cierto. Yo creo que es un error enfocarse solo en la tecnología, pero también es cierto que no se puede escalar sin ciertas tecnologías más robustas. O sea, no se puede escalar en laptops de cada persona. O sea, eso no va a funcionar porque en algún minuto, y un buen momento, es una buena cosa que eso pase, esto pasa de ser algo innovador, esto pasa a ser la operación, y la operación tiene que ser confiable, tiene que estar siempre en línea, tiene que tener un montón de características, Claro. y eso en el fondo en laptops personales no ocurre. Y capacitación también, o sea, nosotros tenemos ya nuestra primera generación de gente de las plantas haciendo cursos de técnicas de modelamiento y de ciencia de datos, porque creemos que eso no solo sirve a estos casos que son mucho más sofisticados, pero sino también les sirve a su día a día, para ir fortaleciendo sus habilidades de uso más sofisticado de la data para tomar decisiones mejores e incrementales del día a día. Y aquí me arrobo una oración que me gustó mucho, que aunque sea trágica la circunstancia, hace poco, que dijo que hay que hacerle caso a los exponenciales, ¿no es cierto? O sea, una decisión incrementalmente mejor todos los días termina teniendo Absolutamente. un impacto muy grande en el tiempo, y el mejor caso de que hay que hacerle caso a los exponenciales, lamentablemente, ha sido el COVID. Claro. No, definitivamente. No, yo, Felipe, que he tenido la oportunidad de trabajar con tu equipo, un equipo espectacular. Me encanta trabajar con tu gente. Y creo que por eso te invitamos, creo que por eso queríamos que tú compartieras tu opinión, porque creo que han tenido un trabajo muy acertado, muy humano, muy cercano entre la gente de operaciones y la gente de innovación. Muchas veces uno está en operaciones, y esto contesta un poquito una de las preguntas que nos están haciendo en el foro, ¿no? Sobre mejores prácticas en este tema, que es un temazo. Cuáles son las mejores prácticas aquí, pero una de las cosas que hemos visto sistemáticamente es que la gente de innovación o los equipos de matemáticos, la gente de Advanced Analytics aparecen en operaciones usando sneakers rojo, ¿no? Y con los lentes de intelectuales, y yo traigo la nueva onda, y tú eres como un dinosaurio, y entra un conflicto cultural, una resistencia automática muy humana a quién eres tú y qué te pasa, y no se entienden esos equipos. Y yo creo que una cosa fantástica que ha pasado en el caso de CMPC es que la integración en que estos equipos ha sido maravillosa, humana, han sabido cooperar unos con otros y entenderse muy bien,
cómo aportan valor uno para los otros, digamos. Y creo que esa relación humana tan estrecha, tan bonita, ha facilitado que puedan hablar de forma transparente, que se puedan decir cuando las cosas me están sirviendo y cuando no, lo cual claramente ha facilitado el avance. Y aún con todo lo lleno de dificultades que tienen estas cosas, ¿no? Las reuniones que no se dan, con todos los problemas que tiene, que uno siente que está siempre como en pelota, la buena noticia para CMPC es que en comparación con muchos de nuestros clientes está bien avanzado, la verdad. Y eso a nosotros nos gusta harto, pese a que queda muchísimo por andar. Pero es buena noticia para ti, que los pilotos han funcionado bien, han agregado valor, y eso es súper importante, y están en una etapa más avanzada, más madura. La inercia en general en las operaciones son grandes. Yo creo que nosotros ya llevamos un tiempo trabajando en esto, pero yo sigo pensando, y acá, digo, que todas estas cosas siempre están un poco inmaduras, en el sentido de que si uno quita la presión se pueden ir cayendo. Yo creo que todavía nos falta mucho para que esto sean cosas que estén 100% instaladas en el ADN de la operación. Pero es un camino que hay que construir todos los días, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la convicción de que vale la pena invertir en la construcción de ese camino, y por eso lo estamos haciendo. No, buenísimo. Por lo demás, no es un tema esto de analítica avanzada. Yo creo que, no sé, de todas las otras industrias que están acá, cuando metieron sus programas de excelencia operacional, fue lo mismo. Cuando meten los programas, no sé, hace varios años atrás, de seguridad en el trabajo, también son cosas que requieren, o sea, los cambios transformacionales requieren, yo creo que requieren foco, requieren gobierno, requieren, como se llama, flexibilidad, pero requieren tiempo. Si no, esto no es mágico. Absolutamente. Oye, vamos a ir cerrando. Carolina, ¿algún último remark ahí de tu parte sobre el tema humano, que es lejos el tema más importante de todo esto, y es donde al final hemos concentrado la conversación? Bueno, lo último, que quiero que no se les olvide, seamos compasivos con las personas, porque esto es un proceso y lo vamos a lograr, estoy segura, porque vemos que hay resultados y en realidad las personas van a tener resultados, vamos a crecer todos. Y tratemos también de apuntalar ahí el liderazgo empático a las colegas, a los colegas. Nada más tengo que decir, pero muchas gracias. No, gracias a ti, Carolina. Yo, por mi lado, para dejarle las últimas palabras ahí a Felipe para el cierre, por mi lado, creo que lo último es decir, si esto es ciencia, si las personas que están trabajando con ustedes en estos proyectos, equipos internos o equipos externos, no son capaces de expresar claramente dónde está el valor, qué es lo práctico en todo esto, si esto no es absolutamente prístino, partieron con mal pie, digamos. Entonces, aquí no hay ningún misterio, esto tiene que ser, estos son datos, la parte científica de esto tiene que estar extremadamente clara cuando uno parte, y eso es solo la parte más fácil del asunto. La parte más difícil es de lo que nos está hablando Felipe, es cómo hacemos que estos equipos, que estas nuevas tecnologías sean usados por gente que a veces se caricaturizan, ¿no? Como gente que tiene mucha resistencia al cambio porque quieren tener resistencia al cambio. Nada que ver, gente tremendamente talentosa, inteligentísima, que está en operaciones, que tiene 1.000.000 de problemas y que además tiene que, en el camino, mientras mueve una maquinaria gigantesca, agarrar estas cosas, incorporarlas y hacerlas valer, digamos. Entonces, yo creo eso, hay que saber que estas cosas funcionan muy bien. Si la inteligencia artificial puede mover un auto a través de una ciudad, hoy por hoy puede hacer estas cosas muy bien. Eso es check con la tecnología. El asunto o la parte donde hay que trabajar profundamente es la parte humana, y ahí cada organización tiene que ir a lo que dice Carolina, ponerse la mano en el corazón, entender, ser empático con los demás, entender cómo es la pega de los demás, el trabajo, y funcionar desde ahí. Felipe, antes yo voy a al final dar un agradecimiento general, pero antes de eso, tus últimas palabras, algún otro consejo, alguna otra cosa que nos quieras comentar, último comentario. No, yo creo que, bueno, vamos a tener una conversación ahora, entiendo, así que espero que ahí podamos tocar cualquier otro tema que quede. Para mí, mi última palabra nosotros estamos partiendo en esto en términos relativos, como se llama, tenemos un montón que aprender. Si es que algo, somos alumnos, estamos lejos de estar en una posición de explicarle a la gente cómo hacerlo bien. Lo que sí es que nos hemos metido con un convencimiento estratégico profundo de que hay mucho valor en avanzar en esto hacia adelante, y tratando de movernos
lo más ágilmente posible para ir aprendiendo, para ir fortaleciendo estas cosas y para ir trabajando como un solo equipo, en el fondo, entre las distintas áreas que intervienen en estas transformaciones y ir colaborando a que la compañía en sí logre su estrategia. Entonces yo creo que eso, que este es un viaje más que requiere una convicción importante, pero que tiene una componente de aprendizaje durante todo el camino y que eso, como decía, también hay que tenerlo claro. Nosotros yo creo que no nos sentimos, como se llama, en una posición de vanguardia en esto bajo ningún punto de vista, al revés, o sea, en una posición de que estamos aprendiendo, de que estamos, como se llama, mejorándolo, ojalá lo más rápido posible todos los días, porque hemos visto el valor que nos puede traer en los espacios en que lo hemos hecho bien, ¿no es cierto? Y hay muchos que no lo hemos hecho bien, también es parte de... Oye, no, muy bien. Yo con esto estamos cerrando. Estamos en la hora, son las 10:03. Yo les quiero agradecer a todos, la verdad, agradecer muchísimo la presencia. Tenemos una asistencia enorme a esta convocatoria, así que muchas gracias a todo el mundo por el tiempo, por haber estado acá. Reconozco que no esperaba tanta asistencia este jueves en la mañana. Y muchas gracias a ustedes dos, Felipe, Carolina, por participar hoy aquí, por sus comentarios, por haber compartido con nosotros la experiencia, que esperemos sea útil para toda nuestra industria, para toda la gente que está escuchando. Realmente lo necesitamos. Invitar a todo el mundo a que sigan haciendo los esfuerzos que están haciendo en sus organizaciones, a que sigan conectados con este tipo de webcast, que en el fondo nos pueden traer la idea clave, ¿cierto? Que necesitamos para dar un paso esencial hacia adelante, decidirnos a involucrarnos en algo que puede cambiar el futuro de nuestras organizaciones. Así que la invitación es a que el mismo empuje que los trajo esta mañana y les permitió escuchar esta charla, lo continúen aplicando y siga llevándolos hacia adelante. Así que nada, muchas gracias, señores, y estamos viéndonos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Chao, chao. gracias. Que les vaya muy bien a todos y a todas. Chao, chao.